Hace 2 años entré a trabajar a unas oficinas y me dieron el trabajo como recepcionista. Me encontraba muy entusiasmada porque ya llevaba tiempo sin trabajo y en mi casa había necesidades que cubrir. Pero en cuanto comencé a trabajar, me decepcioné mucho porque me molestaba escuchar mi nombre a todas horas. Esther, vaya a la tienda, por favor. Esther, ayúdeme a limpiar este desorden. Todo el día era así. Ahí me di cuenta que mi jefe, don Plácido, era un tacaño y quería que yo desempeñara más tareas con la finalidad de no contratar a más personas. Eso no me gustaba, pero me acostumbré a las exigencias de mi jefe, todo por la necesidad que tenía yo de llevar un sustento a casa, porque donde yo vivía en mi familia teníamos problemas muy fuertes de dinero. Pronto yo me di cuenta que más que su empleada, mi jefe me veía como su sirvienta, y cada vez me ordenaba hacer más tareas adicionales. Un día don Plácido llegó y me entregó las llaves de las oficinas, diciéndome en tono burlón que yo era la dueña del edificio, y que a partir de ese día yo me encargaría de abrir y de cerrar el lugar. Yo me molesté demasiado y traté de decirle que no, pero él me ignoró, y sin importarle lo que yo pensara, él se dio media vuelta y se fue, dejándome con la impotencia y el coraje de hacer una actividad más la cual ya no me convenía. Esa nueva labor me obligaba a llegar más temprano y a ser la última en irme del edificio. Despertarme más temprano para poder abrir no era problema para mí. Lo malo era ser la última en irme. Por 1000 razones será, porque no faltaba a quien se le atrasara el trabajo y se quedara 1 o 2 horas extras de tiempo. Eso me obligaba a quedarme. También me molestaba que eso me implicara no poder llegar a tiempo a mi casa para cenar con mi familia. El salir tan tarde implicaba más riesgo para mí, pues tan solo las calles por donde yo debía tomar el camión o el taxi, según fuera la hora de mi salida, eran muy solitarias. Según don Plácido, me pagaba el tiempo extra que yo me quedaba para cerrar, pero lo que él me pagaba adicional no era suficiente para ni pagar siquiera un taxi. Realmente yo le estaba regalando mi tiempo y eso me molestaba mucho más. Yo entonces tenía 22 años y ya no era tan joven, pero aún así siento que él me veía ingenua y un poco pendeja. Es por eso que abusaba de mi pobre voluntad. Yo no comprendía por qué don Plácido me trataba de esa manera. Por un tiempo creí que yo le caía muy mal, pues él sabía que yo necesitaba del trabajo en demasía, y la muy tonta de mí, el día que me contrataron le platiqué todos los problemas económicos que había en mi casa, y de alguna manera don Plácido lo usaba a su favor. En una ocasión un compañero en tono de burla me hizo el comentario de que don Plácido ya me había echado el ojo. Eso me pareció completamente absurdo. Yo jamás había sentido alguna insinuación de otro tipo por parte de mi jefe, pero después, con el tiempo, me dolió darme cuenta de las negras intenciones de mi jefe. Él en realidad me asignaba muchas tareas porque no me odiaba, sino más bien porque me quería tener siempre cerca de él. Comencé a notar que don Plácido me hablaba y me miraba de una manera muy morbosa. Después comencé a notar que sus peticiones eran absurdas, pues en constantes ocasiones me pedía que limpiara su oficina, aunque ésta estuviera limpia, y claro, debía limpiarla con él adentro. Me daba asco y repudio saber que mientras yo limpiaba o me agachaba para sacudir, el muy cochino se imaginaba cosas asquerosas mientras sus ojos me recorrían de pies a cabeza. Había ocasiones que en cuanto yo terminaba de limpiar su espacio, él se metía al baño y duraba horas adentro. Seguramente se masturbaba. Él era tan libidinoso que me generaba asco y mucho desagrado de tenerlo tan cerca. Cuando se trataba de que me diera alguna indicación con respecto al trabajo, él buscaba la manera de tocarme las manos o de acariciarme la espalda. Eso me hacía sentir muy incómoda. Es que él ya era un hombre viejo a comparación de mí, pues don Plácido tenía casi los 60 años y aparte de eso, era muy feo, calvo. Su nariz era muy grande, hecha bola y toda picada. No cuidaba para nada de su físico, estaba muy gordo, tanto que no se le notaba ni siquiera el cinturón del pantalón. En pocas palabras me desagradaba mucho como hombre. Yo con don Plácido trataba de ser lo más seria y respetuosa posible, para que no se confundieran las cosas entre nosotros. Pero él sabía que tenía a su favor el poder de ser el jefe, y eso le generaba mucha seguridad al maldito viejo. Lo que me sorprendía era que don Plácido era un hombre casado, pues en su escritorio tenía fotos de su familia, y en una ocasión su mujer llegaba de sorpresa o le hacía llamadas repentinas para saber si estaba ahí en la oficina. Pero aún así,
Parecía que a él no le importaba nada de eso. Él estaba empeñado a conquistar a sus empleadas, sobre todo a mí en esos momentos, pues creo que por ser la más joven y la más nueva de la oficina, eso le generaba un reto que debía cumplir a toda costa. En una ocasión en el comedor, entre las compañeras, salió el tema de don Plácido y sus conquistas en el trabajo. Yo atenta escuchaba que varias chicas de las que habían trabajado allí en la oficina habían accedido a salir con él, pues don Plácido siempre había sido muy espléndido en todo sentido, y le gustaba mucho ayudar a las chicas a subir de puesto, eso sí a cambio de favores especiales, motivando a más de una a caer en sus brazos a cambio de una ayudadita. Recuerdo que en una ocasión no quise subir por el elevador para llegar a la oficina y preferí irme por las escaleras. Ahí me encontré con una de mis compañeras, que me dijo en tono de chisme: «Es cierto, Esther, que don Plácido está tratando de conquistarte. ¿Qué le pasa a ese viejo? Tú estás muy jovencita». La compañera me advirtió que tuviera cuidado, pues me dijo que don Plácido, a pesar de los 1000 defectos que tenía, ocultaba algo peor, una enfermedad contagiosa en los genitales, pues por ser tan promiscuo había pescado esa enfermedad en una de sus aventuras. Mi compañera sabía esa información, porque una de las chicas que don Plácido conquistó en el pasado había sido su amiga íntima, y ella le contó lo horrible que fue haber estado con ese viejo, porque la contagió. La pobre muchacha no se dio cuenta a tiempo. La infección que don Plácido le provocó se le agravó a tal grado que su matriz se dañó y se la tuvieron que extraer. Ella lamentablemente ya no pudo tener hijos, todo por la culpa de don Plácido. Lo peor de todo es que el viejo lo sabía, y aún así no le importaba. Él seguía metiéndose con cuanta mujer pudiera con tal de saciar sus instintos. Con todo lo que esta chica me comentó de él, más asco y repudio me dio mi jefe. Me daba miedo estar tan cerca de un hombre así, por lo que a escondidas comencé a buscar otro trabajo, pero era difícil porque no lograba encontrar nada. Con el paso de los días yo me iba enterando de más y más cosas horribles que hacía mi jefe, lo que me llevó a tener una actitud mucho más seria y hermética con él. Ya solo le hablaba en los momentos que eran necesarios por el trabajo, y cuando notaba que trataba de sacarme plática de otros temas, yo me escudaba en ir al baño o me ponía a hacer otras cosas. Eso él lo notó, y como que no le gustó. Por eso a fin de mes me pidió que me quedara un poco más de tiempo en la oficina, con la finalidad de que hiciéramos un inventario, solamente él y yo. De inmediato me imaginé que quería acorralarme para tratar de seducirme, así que para evitar eso, yo traté esa tarde de agilizar mi trabajo para terminar. De otro modo saldríamos muy tarde. Cuando por fin terminamos y comencé a guardar mis cosas para retirarme, pretendía yo llamar a un taxi por teléfono, pero don Plácido salió de su oficina, ya listo también para irse, y con un tono en su voz muy amable me dijo que ya era muy tarde y que era peligroso que me fuera sola, así que él se ofrecía a llevarme hasta la puerta de mi casa. Él era un cerdo que sabía muy bien manipular. Yo le agradecí, pero le dije que no, que yo podía irme sola, pero él insistió tanto que no me quedó otra que aceptar. Él aprovechaba porque yo ya tenía mucho miedo de que él me despidiera. Él conocía mis puntos débiles muy bien y sabía que en casa las cosas iban muy mal económicamente, y mi sustento era el más importante de mi familia. Caminábamos ya juntos por el pasillo y decididos a ir a descansar. Después se dirigió al elevador, detuvo la puerta para que yo me subiera y pudiera entrar. Ese momento fue tan incómodo, él y yo solos en aquel espacio donde yo estaba tan indefensa. Yo tenía miedo hasta de mover los ojos, pues su presencia me intimidaba mucho. Pensaba que si él se atrevía a hacerme algo, por más que yo gritara, nadie me escucharía, porque éramos los únicos en el edificio. Mientras bajábamos al estacionamiento, comencé a escuchar cómo le cambiaba su respiración más agitada, y se le veía su cuello todo sudado. Yo no sabía si él estaba también nervioso o enfermo, pero traté de no pensar en esas cosas. Al llegar al estacionamiento, me abrió la puerta de su carro y subimos. Noté que era un auto muy lujoso, pero me sentía muy incomodada porque de alguna forma estaba ahora dentro de la jaula de aquel animal de don Plácido. Tenía miedo de ser atacada por él en algún momento. Cuando íbamos ya en camino a casa, él me dijo que tenía mucha hambre, que necesitaba comer algo a la de ya, o se desmayaría. Me hizo saber en ese momento que él era diabético y que sus síntomas en ese instante eran por falta de alimento. Lo vi tan mal que no me quedó más que acceder a lo que él pedía.
No quería arriesgarme a que me dejara sola con la responsabilidad de que se me muriera en el camino. Para llegar a casa era necesario atravesar durante 10 minutos un pequeño tramo de carretera que era muy oscuro y solitario. A la entrada de este por lo regular había puestos de comida, y tuvimos la suerte de que encontramos uno que aún estaba despachando. Se trataba de un puesto donde vendían burritos, y ahí nos detuvimos para que don Plácido comiera. Mi jefe me pidió que ordenara algo para mí, pero me negué. Yo tenía miedo y frío. Él sin pena pidió un par de órdenes, y se comía cada burrito casi de una mordida, y los masticaba poco. Parecía un animal devorando aquellos alimentos. Era como un cerdo que no había comido en días. De solo verlo me estaba dando mucho asco. Don Plácido terminó de cenar, le dio el último trago a su Coca-Cola y hizo un eructo horrible, completamente apestoso. Nos subimos al coche y en el camino, ya más repuesto por la comida, se mostró con mucha más confianza. Él cambió mucho y comenzó a insinuarse hacia mí, diciéndome que yo le gustaba, que él estaría dispuesto a aumentarme el sueldo y ponerme en un puesto más alto, solo si yo aceptaba andar con él. Él me dijo saber que yo necesitaba el dinero extra, y él podría dármelo a cambio de que yo fuera más cariñosa y que de vez en cuando le regalara de mi compañía en la intimidad. Yo me sentía acorralada y muy incómoda. Estábamos tan lejos de mi casa. Lo único que le dije fue que se detuviera, que ya no quería que él me llevara. Me estaba dando terror. Él me hizo caso y se ahorilló. Pero no era para dejarme salir, porque no quiso quitar los seguros de las puertas. El maldito vi cómo metió el carro adentro de la maleza y apagó las luces. Fue entonces que se acercó a mí de una manera horrible. Él me hablaba con palabras tratando de seducirme, de ser cariñoso. El asco me surgió de oler su aliento a lo que había comido, pero yo le di un par de cachetadas que le prendieron más su instinto. Se puso más agresivo conmigo. Él me tomó a la fuerza del cabello y comenzó a besarme, y me dijo que si quería salir con vida, era mejor que cooperara, porque él tenía el poder de destruirme junto con mi familia, así que era mejor todo fuera por las buenas. Para mí todo aquello se volvió un infierno eterno, en el que me fue imposible defenderme del ataque de aquel horrible y asqueroso ser humano. No he podido olvidar la manera tan horrenda con la que me tocaba y me lamía como un animal. Su pestilente aroma a sudor, a comida, juro que me dan náuseas de solo recordarlo. Al final me venció el miedo, la impotencia. No pude contra él y terminó saliéndose con la suya. Yo quedé inmóvil, no podía hablar. Sentí como él terminó aquello porque hizo un grito de placer, y como si yo no fuera nada para él, se reincorporó y prendió el auto para retomar la carretera y seguir el camino a casa. Yo iba ya inconsolable y antes de llegar a la esquina, don Plácido detuvo el auto, abrió la puerta y como si yo fuera un perro me pidió que me bajara. También me advirtió que si yo decía algo, me las vería con él y podría irme muy mal. Antes de que él cerrara la puerta me aventó algunos billetes como si fuera la paga a una prostituta. Evidentemente yo no los tomé, dejé que ahí se quedaran. Caminé hacia mi casa con mucho miedo de entrar. No quería que nadie me viera así, pues de entrada mi mamá era seguro que estaría esperándome despierta. Y así fue. Mi mamá me vio en ese mal estado. Yo no sabía si contarle o no, o simplemente quedarme callada. Pero al ver mi cara supo que algo me había ocurrido. Esa ocasión lloramos toda la noche, y no quisimos contarle nada a mi papá, porque él sería capaz de ir a matar a don Plácido, y no queríamos se metiera en un problema más grande. Esperamos a la mañana siguiente para acudir al Ministerio Público, pero al llegar nos dimos cuenta que habían ocurrido varios incidentes delictivos fuertes y la mayoría del personal estaban como locos atendiendo llamada tras llamada y metidos en sus asuntos, y a nosotras nos ignoraron. Nos dieron una cita para la siguiente semana. Desconsoladas en el camino de regreso a casa, le conté a mi madre lo que me habían dicho de don Plácido, aquello respecto a su enfermedad contagiosa. Yo estaba aterrada de que me hubiera contagiado aquello, o peor aún de que me hubiera dejado embarazada. Así que sin pensarlo, mi madre decidió llevarme al médico para que me revisaran. El doctor nos dio cita para ese mismo día por la tarde. Me examinaron y me realizaron pruebas. Cuando me entregaron los resultados, lo que más temía se hizo realidad. Había salido positiva aquella enfermedad. Don Plácido me había contagiado. Si se puede decir que por suerte, me tomó meses de tratamiento poder combatir aquello y volver a la normalidad. Sin embargo, sé que hubo mujeres que cayeron en su trampa y no corrieron con la misma suerte.
Lo odié yo más al desgraciado, y me entristecía ver a mi mamá sufrir también por lo que me había ocurrido. Mi madre estaba muy triste, y días después una de las vecinas, muy amiga de ella al verla así de mal, le preguntó qué tenía. Mi madre, como eran de confianza, terminó contándole todo lo que me había ocurrido. Esa mujer, al ver la impotencia de mi madre, le hizo una pregunta. Oye, Diana, tú sabes que eres mi amiga y te quiero mucho, y todo lo que te pase a ti y a tu familia me importa. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Te gustaría que le hiciéramos algo a ese infeliz para que pague lo que le hizo a tu hija? Mi mamá no sabía a qué se refería, pero aquella mujer vecina le dijo que conocía a una bruja que hacía trabajos de amarres y de venganzas con magia negra. Mi mamá lo pensó y lo pensó, pero al final le dijo que sí, que queríamos tomar cartas en el asunto. Cuando yo supe de aquello de la brujería me pareció una locura. No creía en eso, pero si había una posibilidad de hacerle daño a don Plácido sin ensuciarnos las manos ni ir a la cárcel, para mí sería un placer intentarlo. Cuando llegamos a la casa de la supuesta bruja a la que mi vecina nos llevó, nos encontramos con un lugar lleno de macetas y plantas por todos lados. También había muchas jaulas con pájaros, y dentro de aquella casa había dos señoras ya de edad muy avanzada, muy chaparritas. Parecían dos duendecitos y estaban muy bien vestidas. Ellas se parecían mucho entre sí. La amiga de mi madre dijo que eran gemelas y que eran todavía señoritas, porque nunca se casaron. Ellas habían entregado la vida a la brujería porque poseían un gran don. Su don consistía en sanar personas, sin embargo también hacían trabajos oscuros, dependiendo lo que les pidieran. Las señoras nos pasaron a una sala y nos pidieron sentar en unos sillones con mantas tejidas. Preguntaron qué era lo que necesitábamos y mi mamá les comenzó a contar lo que me había hecho don Plácido. Les contó hasta el último detalle de lo que pasó. Mientras las mujeres escuchaban, yo veía cómo la expresión de odio y de rencor, de coraje, se dejaba ver en sus miradas. Era evidente que ambas mujeres sentían cierto rencor hacia los hombres, y nos contaron así que ellas también de jovencitas habían recibido abusos por parte de un vecino. Mi testimonio definitivamente les conmovió, y les despertó ese deseo de venganza en mi nombre, así que con más gusto me ayudarían. Y lo supe porque de ellas salió que don Plácido pagaría muy caro el daño que me provocó, y el daño que le provocó a tantas mujeres. Con esto le dieron a mi mamá un frasco de vidrio, y nos pidieron lo llenáramos con tierra de panteón. Debíamos llevárselo antes de que se hiciera de noche, y así lo hicimos. Esa tarde regresamos y las dos señoritas, yo sentí que se estaban transformando como en otras personas. Me daba mucho miedo verlas preparando cosas y haciendo invocaciones como si fuera aquello una película. Yo no me creía lo que estaba viendo, pues aquellas mujeres eran muy bajas de estatura, de pelo largo y canoso que les daba aspecto realmente de brujas. La habitación donde estábamos trabajando el ritual estaba completamente oscurecida. Solamente había algunas veladoras encendidas que daban un poco de luz, y esa iluminación, al reflejarse sobre sus rostros, hacía el efecto de ilusión que les deformaba la cara, haciendo ver a las pequeñas mujeres como si fueran unos pequeños monstruos. Yo les entregué a las mujeres una fotografía de don Plácido, la cual pusieron en el centro de un círculo que rodearon con la arena de panteón que yo les llevé. Ellas comenzaron a colocar hierbas y otros menjurjes que rociaban sobre el círculo, y rezaban y hacían unos movimientos muy extraños con sus ojos. Es como si entraran en trances en los cuales conectaban con energías del más allá que les ayudaban. Cuando ellas terminaron de hacer sus invocaciones, se acercaron las dos a mí y se me quedaron mirando. Una de estas extendió una hoja de papel que había doblado en dos partes y me explicó que yo debía abrir la hoja y debía concentrarme en mirar un punto fijo de esta hasta que una visión apareciera ante mis ojos. Las dos mujeres se quedaron paradas frente a mí muy serias y yo tuve que hacer el procedimiento que me indicaron. Yo me quedé viendo a la hoja y de entre la oscuridad y la iluminación que había, fue extraño, pero comencé a ver en el centro de la página una especie de mancha que bailoteaba y cambiaba constantemente de formas, como si se estuviera moldeando. Después de muchos segundos fui notando cómo aquello fue tomando la figura de la silueta de un hombre grande y gordo que se encontraba tirado en el piso, e inmediatamente hubo muchas pequeñas manchas que estaban a su alrededor, como cuando alguien se muere y los demás van de curiosos a ver. No dejé pasar la idea de que era don Plácido aquel hombre,
porque la forma de la silueta correspondía con la de su cuerpo. Yo me comencé a asustar muchísimo, porque sabía que entonces, si la brujería funcionaba, ese iba a ser el destino que don Plácido tendría. Su muerte sería seguramente horrible. Una de las pequeñas brujas se acercó a mí, me quitó la hoja y me preguntó si yo había visto algo. Apenas le iba a contestar y la mujer me dijo que no dijera nada, que lo guardara para mí, solamente así se volvería una realidad. Aquella mujer me quitó de la mano el papel, lo hizo bolita y lo arrojó al fuego. Esa noche, como se nos hizo muy tarde y estaban muy lejos, las mujeres nos permitieron pasar la noche en esa casa. A la mañana siguiente nos despedimos muy agradecidas y les dimos su pago. Camino a casa yo me quedé pensando si realmente todo esto valdría la pena. Era una cosa muy difícil de creer, pero sabía que en el fondo había algo muy especial en aquellas mujeres, y tenía también mucha confianza en que su brujería me ayudaría a vengarme por fin de don Plácido. El lunes siguiente, que era día de regresar al trabajo, yo decidí que no seguiría más ahí. Me fui directo a la oficina de recursos humanos y puse mi carta de renuncia. La encargada me preguntó cuál era la razón de mi salida, pues yo había sido una persona muy eficiente. Yo me guardé los detalles, porque sabía que en el fondo, al final, las cosas iban a salir a mi favor, y don Plácido pagaría por todo aquello. La chica de la oficina de recursos humanos me dijo que no había problema, que le pesaba mucho mi salida porque era difícil reemplazar a alguien como yo. El único detalle que me hizo mención es que, como estaban haciendo un cambio de administración, el cheque de mi finiquito tardaría hasta un mes en llegar, así que me recomendó que tuviera precauciones en mis gastos los días siguientes. A como pudimos en casa sacamos el pan de cada día. Yo con ansias esperé a que llegara ese día para recibir mi cheque y ya no saber más de aquel edificio. Al mes, como estaba pactado, volví a la empresa para recoger mi cheque. No fui sola, me acompañaba mi mamá. Cuando yo entré, algunos compañeros me comenzaron a saludar. Les dio mucho gusto verme, pero a quien no le dio tanto gusto verme fue a don Plácido. Ni siquiera levantó la mirada para saludarme. Él tenía el rostro completamente enrojecido y sudoroso. Se le veía muy ansioso. La camisa estaba completamente empapada en sudor. Parecía que su enfermedad estaba creciendo. Y no es que yo quisiera observarlo, pero era demasiado notorio que había algo raro en él, porque ya no podía caminar bien. Él iba cojeando de un pie e iba apoyándose con un bastón para poder caminar. Se le había caído mucho pelo, y se veía como si hubiera envejecido 20 años más. El tipo se veía de verdad mal. Lo que más me llamó la atención es que sobre la entrepierna y del lado derecho se le miraba un gran bulto, se le miraba una bola muy pero muy grande. Dicen las malas lenguas que le salió un tumor muy grande que le atacó de manera muy repentina y que le tenían los días contados, pues los doctores no se atrevieron a extirparlo, porque eso le costaría la vida al instante al desgraciado. Qué bueno que no lo hicieron, así su agonía se extendía por más días. Yo tomé mi cheque esa ocasión y me fui para mi casa. Ya no quería saber más de aquel entorno, de aquel desgraciado. Ya estando en casa pasaron los días. Como 3 semanas después, unos compañeros del trabajo fueron a buscarme a mi casa y me contaron que todo el edificio se enteró de lo que don Plácido me había hecho, porque aquel asqueroso infeliz le estuvo contando a todos. Para él fue como su mayor logro, y para mí fue una vergüenza que me costó mucho trabajo lidiar, pero me dio gusto que la propia vida se encargara de poner todo en su lugar. Pues mis compañeros esa ocasión me comentaron que a don Plácido, después de aquella noche en la que estuvo conmigo, le comenzó a crecer ese tumor en la ingle del lado derecho sobre la pierna. Se fue haciendo más y más grande de manera muy rápida. Eso le provocaba dolores y ardores terribles, como si lo estuvieran quemando en vida. Don Plácido era un avaro y por eso no quiso dejar de trabajar. Él dijo que hasta el último día de su vida se lo entregaría a su oficina, a sus negocios. Sin embargo, él pudo trabajar muy poco y tuvo que quedarse en casa por causas de fuerza mayor. Su salud ya no se lo permitió. Él ya no pudo levantarse, pues el dolor dicen que era terrible para él. Todas las noches gritaba y gritaba, sufriendo de aquellos estragos del tumor. Y por palabras mismas de la esposa de don Plácido, dijo que una noche aquel tumor se le reventó, y de este le brotó un líquido oscuro y muy pestilente. Era aquello algo asqueroso. Aquella noche, don Plácido vio por última vez la luz en este mundo,
y estoy segura que se fue directito a vivir al infierno, donde espero que se esté pudriendo y se esté revolcando entre las llamas y los castigos del demonio. Todo lo que me contaban mis compañeros no me pareció para nada extraño, pues las señoritas ya me lo habían dicho en esa visión sobre el papel que me mostraron. Hasta la fecha no siento remordimiento por lo que le pasó, porque él sufrió poco tiempo antes de morir, y no se compara eso con el daño que me provocó a mí y a muchas mujeres más. Por mi parte, yo hasta la fecha sigo traumada con aquella noche que me hizo ver lo más oscuro de la vida. Por mí que él siga ardiendo en el infierno por la eternidad, porque me alegra que bien persona, que todo el daño que hagas tarde o temprano lo pagarás. La brujería no es cosa con la que se pueda jugar, así que yo les recomiendo que si la van a usar, sea realmente para alguna venganza y no para hacer daño, porque al final en esta vida todo se regresa.